Muy buenas tardes para todos los amigos y hermanos que nos reunimos habitualmente para compartir en este compañerismo alrededor de la palabra. Pido la bendición de Dios para mí, para cada uno de ustedes en esta ocasión. Y quiero como es costumbre, leer en las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión leemos en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, leemos la Escritura en el verso 30 en adelante. Y dice de la siguiente manera: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Abra Dios para nosotros las Escrituras y abra el entendimiento. Y de esta manera nos llene de la revelación de su palabra, traída en los truenos por el doctor William Soto Santiago. En esta ocasión estaremos continuando con esta serie en la cual estamos haciendo el estudio, y ya hemos hablado de la venida de Jesús en una nube descendiendo el 28 de febrero, y también hablamos un poquito de Moisés. Y en esta ocasión vamos a mirar el ministerio de Moisés y el de Elías viniendo junto a el pueblo hebreo, a la Israel terrenal y también a la Israel celestial. Dios promete enviarnos nuevamente el ministerio de Moisés cuando dice en las Sagradas Escrituras: profeta como yo os levantará el Señor de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, en él se cumple ese pasaje de las Escrituras parcialmente. Y la segunda etapa de la venida del Señor, lo cual es en el tiempo final, también allí se cumple esa escritura de la venida de Moisés. Así que un profeta como Moisés, el Señor en su primera venida; un profeta como Moisés, el Señor en su segunda venida, llevando a cabo ese ministerio del tiempo final, yendo a el pueblo hebreo, ya que sabemos que Moisés es mensajero a el pueblo hebreo. Y también nos hace mención de Elías. Dice en el libro de Malaquías 4 y el verso 5, vamos a leer desde el 4 para tener un cuadro más completo. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En este pasaje nos habla de el profeta Moisés recordando su ley, y también nos habla del profeta Elías. Ahora, el profeta Elías, en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo, en su primera venida, fue enviado como precursor de la primera venida del Señor allá en Israel. Luego, el profeta Elías es enviado como precursor de la segunda venida del Señor. Ese fue un recorrido del ministerio de Elías, ya que el ministerio de Elías ha estado 5 veces sobre la tierra ministrando ese ministerio. Y en la ocasión cuando estaba precursando la primera venida, se manifestó entre los judíos, y él es mensajero a gentiles y a judíos. Luego, por 4ª ocasión, se manifestó ese ministerio entre los gentiles, siendo precursor a la venida del Señor en la Israel celestial, ya que Israel está simbolizado en el cielo como las estrellas del cielo, y en esa fase celestial está representado Israel, y también como la arena del mar en esa fase aquí en la tierra, lo cual nos da a conocer que hay un Israel terrenal y hay un Israel celestial. Y en esta ocasión, para precursar la venida del Señor al Israel terrenal, aparece el ministerio de Elías por 4ª vez sobre la tierra. Y seguido vemos el ministerio de Elías por 5ª vez, y en esa ocasión viene acompañado de Moisés. Y sobre esta parte vamos a estar hablando y vamos a estar profundizando conforme a estos estudios que siempre realizamos. Cuando Elías viene para precursar la segunda venida a la novia gentil, viene solo, y allí en Norteamérica, específicamente en el río Ohio, allí aparece el ángel visible ante la gente, más de 3,000 personas reunidas en un majestuoso bautismo que se celebraba en el río Ohio por el reverendo William Marion Branham, en el cual el ángel, desde ese bólido de fuego, dio a conocer públicamente ante la multitud. Él había bautizado el converso número 17, cuando el ángel le dijo que así como Juan el Bautista había sido enviado como precursor a la primera venida, él había sido enviado como precursor a la segunda venida del Señor. Así que esta palabra, esta precursión, tiene escrituras de muchos años allí plasmadas en la Biblia, las cuales respaldan el ministerio del cuarto Elías y tienen la presencia sobrenatural del ángel, el cual ratifica el precursor
su ministerio, y es Elías por cuarta vez. Elías por cuarta vez vino como el mensajero al final de la dispensación de la gracia. Y la Israel celestial vino también, y el ministerio correspondiente a la novia viene también al terminar la dispensación de la gracia. Elías, por cuarta vez, no tuvo acceso a la dispensación del reino y no tuvo acceso al mensaje de los 7 truenos. No le fue permitido que él predicara en toda su esencia ese mensaje, solamente preparar la plataforma, preparar el camino. Estas cosas han sucedido entre nosotros, son reales, y todo esto después que la señal del Hijo del Hombre ha sido vista en el cielo. Para el año 1963, allí ese año fue muy importante para la novia gentil, ya que para esa fecha estos varones de Dios, profeta dispensacional y profeta de edad, recibieron la comisión de ejercer ese ministerio de el cuarto Elías, y seguido que el cuarto Elías terminó y partió con el Señor, entonces apareció el quinto Elías, mensajero al pueblo de Israel. Por eso, en el cuarto ministerio, quiso ir a Israel y no le fue permitido. Estando allí en el Cairo, el ángel del Señor, el mismo que le apareció desde niño, le dijo que no podía entrar con ese evangelio de la gracia a Israel. Y aunque él tenía la señal de profeta, pero eso estaba vigente para el pueblo gentil. Cuando viniere el mensajero que correspondía llevar el mensaje a Israel, él lo haría con el evangelio de un nuevo día dispensacional. Lo llevaría en una nueva etapa del programa divino, como ha sido visto por su pueblo, ya que hemos sido testigos presenciales del retorno de las tribus perdidas, representadas en sus príncipes. Hemos sido testigos de la trompeta final sonando a los judíos y el séptimo sello siendo abierto a la iglesia gentil. Por esta razón, entonces, vamos a profundizar un poquito acerca de todas estas cosas que han sido ciertísimas entre nosotros y que hemos sido testigos de el desarrollo de estas promesas escriturales, y hemos también sido parte de todas las labores ejercidas en el trabajo correspondiente al pueblo Israel celestial y también al Israel terrenal, lo cual todavía no ha concluido y concluirá con una tercera etapa, la cual completará el reto de Elías, y es muy claro también que las plagas de Moisés, de lo cual estaremos profundizando en todas estas cosas. Nos dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 11,
comenzando en el verso 3 de la siguiente manera: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sea sepultado. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Moisés y Elías, los 2 ungidos, los 2 olivos. Ya nos ha sido revelado por las Escrituras, por el doctor William Soto Santiago, en los truenos del Apocalipsis, en el 7º sello, nos ha sido revelado que la gran tribulación va a tener a estos 2 testigos, a estos 2 olivos, y también describe la Escritura el efecto que estarán causando sobre los moradores de la tierra. Y esto da comienzo en la aparición, la señal del Hijo del Hombre viniendo en una nube. Así que nos tornamos entonces al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. En un discurso que el doctor William Soto Santiago dio, dirigiéndose a los rabinos y también a el embajador de Israel y también a algunos representantes políticos de algunas naciones y de la nación de Israel, dijo las siguientes palabras: hoy estamos recordando el evento histórico conocido como Holocausto o Shoah, que bajo el régimen de Hitler murieron aproximadamente 6 millones de judíos inocentes solamente porque eran judíos. La humanidad no se explica el por qué esto sucedió al pueblo hebreo, pero desde el aspecto profético esto tiene una explicación muy clara. En el tiempo del Holocausto, del año 1939 a 1945, las huestes del mal, de las tinieblas, se manifestaron en contra del pueblo hebreo y utilizaron a Hitler con su ejército a llevar a cabo este genocidio. El cuarto Elías, en el mensaje Las fiestas de la trompeta, en la página 171, había dicho lo siguiente: noten, hay 200.000 demonios desatados sobre esos judíos.
cuando los quemaron, los crucificaron, metieron burbujas en sus venas, los mataron, hasta que no les quedó más gas con que matarlos, y los fusilaron, hasta que no les quedó más bala con que fusilarlos. Y ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. Incineraron sus cuerpos y todo, y los colgaron sobre cerca, niños y todo. Gente inocente, porque eran judíos, fueron maltratados en esa manera, pero Dios dijo que le daría a cada uno de ellos una túnica inmerecedora, como ellos eran en su inmerecedora, como ellos eran, pero en su gracia los ha cegado para que nosotros pudiéramos ver. Dice el reverendo William Soto Santiago en la página 7, por eso, a través de las profecías del profeta Isaías, del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, del profeta Joel, del profeta Oseas también, y también del profeta Daniel, tenemos la promesa de una restauración a Israel. Este es el tiempo en el cual Israel tiene que regresar a su tierra, al oriente, al lugar de donde vivió en una etapa de la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida. Y por cuanto tienen que regresar, quizás algunas situaciones estarán ingiriendo para que Israel regrese a su tierra, lo cual no es fácil, pero es una promesa y hay intervención de huestes celestiales para el regreso de Israel. Israel le acompaña el arcángel Gabriel con el arcángel Miguel con su ejército y siempre está defendiendo a Israel y también lucha por Israel cuando es conveniente, cuando tiene que haber una intervención sobrenatural. El ejército de Miguel está presto para esa intervención y de esa manera Israel cumple las escrituras, y este es el tiempo en el cual Israel ya está en su territorio, ya es una nación libre y soberana. Ya la bandera con la estrella de David ondea en Israel. Esa nación es una gran nación. Es el pueblo, es la nación primogénita de Dios. Y cuando aparece en la escena el ministerio de Moisés y Elías, y ahora ya estamos hablando de estos dos olivos activos en medio del pueblo hebreo, tenemos que reconocer que si Dios en el ministerio de Moisés y en el ministerio de Elías, los dos olivos, sus ángeles, los dos ungidos, se mueve en Israel, no se trata de Elías el hombre, no se trata de Moisés el hombre, se trata de la unción divina que posó sobre Moisés para llevar a cabo toda esa labor que él desarrolló, acompañado del arcángel Miguel y de su ejército, y también Gabriel acompaña para que Israel se cumpla en ellas todo lo que ha sido prometido a través de esta nación. No podemos ignorar que el mover de Israel de tierras lejanas hacia su territorio
tiene la compañía de seres sobrenaturales y no lo podemos ignorar porque es lo que está escrito que sucederá en medio del pueblo judío. La humanidad que no conoce al Dios de Israel, la teología, no puede comprender estas cosas, pero el doctor William Soto Santiago, que es mensajero a Israel en este tiempo final, él abriendo los truenos, sonando los truenos, nos mostró sin lugar a duda que Israel es la nación primogénita de Dios y que la intervención de Dios en esa nación con sus huestes celestiales es real, es el pueblo resguardado, el pueblo que tiene como guardián de esa nación al arcángel, un arcángel. Miren, es algo grande lo que se mueve a través de esta nación de Israel. El doctor William Soto Santiago, en una intervención en la Embajada Mundial Activistas por la Paz, en este tema, conmemoración de la independencia del Estado de Israel en su 63 aniversario, él dice de la siguiente manera, dice: estamos en el tiempo en que todas esas profecías están en camino para su cumplimiento. Todos sabemos que la Escritura dice que antes que venga el día del Señor grande y terrible, Malaquías capítulo 4, Dios enviará al profeta Elías, el cual convertirá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Antes de venir ese tiempo, un hombre con el ministerio de Elías, con el espíritu y virtud de Elías, aparecerá en la tierra, proclamando la paz permanente, la paz imperecedera, y por consiguiente estará hablando de esto que está aquí en la Escritura. No se puede salir de la Escritura, porque no se puede salir de lo que Dios ha prometido y va a ser conocido y reconocido, porque ninguna otra persona podrá descifrar esos misterios que están ligados al pueblo hebreo y de la paz para el pueblo hebreo, los cuales están ligados al Mesías, al reino del Mesías. Solamente habrá uno que conocerá todos esos misterios y podrá descifrar todos esos misterios, así como lo hacía Daniel, el profeta, que descifraba los misterios, y así como lo hacía José. José es tipo y figura del Mesías, y no habrá otra persona que pueda descifrar esos misterios. Y hay muchos misterios. Las cosas reveladas son para los hombres, y las que no están reveladas pertenecen a Dios. Dios en algún momento las da a conocer y entonces pertenecen a las personas. Cuando Dios dice que va a enviar a Elías, no significa que va a enviar literalmente al profeta Elías. Eliseo fue el sucesor de Elías, en el cual estuvo el espíritu de Elías en una doble porción. Fue el segundo Elías y así por el estilo. Cuando Dios envía a Elías, es otro hombre, pero con el mismo ministerio que estuvo en aquel otro hombre y con el mismo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en ese hombre, llevando una obra como la hizo a través del profeta Elías. Miren, en el caso del profeta Elías, el cual restauró el reino del norte, el reino de Israel, las 10 tribus, las restauró a Dios. Eso fue cuando el sacrificio que ofreció Elías, luego de los profetas de Baal y de Acera ofrecer el de ellos, y no cayó fuego sobre el de ellos, y Elías se reía. Luego Elías ofreció a Dios el sacrificio, y el fuego vino y consumió el sacrificio. Y el pueblo entonces reconoció que el Dios de Elías era el Dios de Israel.
y acabaron con la idolatría por aquel tiempo. Elías restaurará nuevamente a Israel, restaurará las 10 tribus perdidas, restaurará las cosas, todas las cosas. Elías a la verdad vendrá y restaurará todas las cosas. Y eso tiene que ser en el tiempo de la restauración. Israel está pasando por una etapa de restauración hasta que llegue a la restauración en el reino de Dios, en el reino del Mesías, en el reino de David. Aquí nos está hablando de la restauración del reino de David, y eso se lleva a cabo con la venida del Espíritu de Dios en el Mesías príncipe para la restauración del reino de David. Recuerden que este pasaje bíblico nos habla de la restauración de Israel, del pueblo hebreo, restauración al reino de Dios, restauración al programa divino, y el Espíritu de Dios estará en el Mesías príncipe para la restauración del reino de David, en donde Dios hará un pacto de paz con Israel, y de Israel saldrá para todas las naciones la paz prometida. Entonces, teniendo la revelación dada por el doctor William Soto Santiago, la cual nos fue dada en la apertura de los 7 truenos y nos fue dada en la apertura del libro de los 7 sellos y en la apertura del 7º sello con los 7 truenos, y también en el sonar de la trompeta al pueblo hebreo. Como todos sabemos, cuando Dios va a llevar a cabo una obra en el cumplimiento de las promesas divinas, si está representada en una trompeta, esas son cosas que abarcan la esfera social de la humanidad, incluyendo política y la cotidianidad de la humanidad, de la parte física de la humanidad. Y Dios así le habla al pueblo judío. Por eso es que al pueblo judío le han ido hablando y llevándoles a ellos el evangelio de la gracia, que tiene una manera diferente de trato de Dios con el Israel celestial a como es el trato de Dios con el Israel terrenal. Para el tiempo en que nosotros nos encontramos, el único que conocía ese secreto, que conocía qué era lo que podía tocar el corazón del pueblo judío, es su mensajero, y todavía no ha terminado. Todavía está en curso este ministerio para moverse y cumplir lo prometido en medio del pueblo judío. Así que recuerden, son el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Y nos dice en el pasaje que leímos que Elías, una de los frutos que dará ese ministerio es que restaurará las tribus perdidas de la casa de Israel. Y luego nos dice que ese es un palo, y ese palo será juntado con el palo de Judá. Así que el que tiene la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es la revelación, y la revelación secreta, que solamente pertenece a Dios. Hasta que no la revela, entonces pertenece a su pueblo, a nosotros. Y manejó de la manera prudente, como un profeta mayor, como un profeta dispensacional, el doctor Soto, este encuentro con el pueblo judío. Y recuerden, el pueblo judío siempre fueron
convocados sus príncipes para que sus príncipes representen a el pueblo, a la nación. De manera que cuando los príncipes de Israel hacen convenios, ya lo ha hecho Israel. Cuando los príncipes de Israel toman responsabilidades por la nación, ya lo ha hecho la nación. Así es como Dios nos ha dado a conocer el trato con los judíos, los cuales esa es la manera de Dios y del ministerio de Moisés y de Elías moverse dentro del pueblo judío. Como dijimos que el profeta Elías estaría recogiendo las 12 tribus y esa es la señal, ese es el fruto de su ministerio para los judíos. Esas 10 tribus, ya sabemos que en el tiempo de Senaquerib, aquel general sirio, las esparció, y el único que sabe hacia dónde se movieron esas tribus es el Señor, Dios, el Creador de Israel. Y Él, desde esa dimensión angelical, ha hecho seguimiento a esas 10 tribus. Y esas tribus, por causa de la idolatría, fueron borradas y también fueron esparcidas por el mundo. Pero fíjense, eso dio lugar a que Dios las recogiera en el nuevo pacto, las recogiera en el cristianismo. ¿Y qué sucedió? Ahora estamos hablando del cristianismo, y cuando hablamos del cristianismo no podemos confundir el sistema denominacional del mundo con el cristianismo. No podemos confundir las denominaciones y organizaciones religiosas con el cristianismo. El cristianismo es un mensaje de Cristo directamente al alma de sus hijos, de sus escogidos. Y es lo que revela el libro del Apocalipsis. No es la interpretación que un sistema religioso haga del cristianismo y forme una denominación. No, el cristianismo es la palabra de Cristo. Y es la palabra de Cristo en sus 7 etapas. Es un cordero con 7 ojos. Es un candelabro con 7 lámparas. Es una palabra simbólica en el alma de cada uno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. En el cristianismo se encuentran esas 10 tribus perdidas. Y el Señor Jesucristo dijo que Él había sido enviado a ellas y las encontró. Y en el tiempo final, el profeta Elías es el que aparece con esas 10 tribus recogidas y en sus manos. En el tiempo final es el tiempo de los escogidos de la iglesia gentil, y también es el tiempo de los escogidos del pueblo hebreo, los cuales están contados en un número de 144,000. Este acontecer es el que se ha estado desarrollando, y este es el mensaje del doctor William Soto Santiago, el cual se ha movido en la esfera de lo sobrenatural en medio del Israel celestial, y también se movió en medio del sonar de la trompeta en medio del pueblo judío. Y también fueron convocados los líderes del pueblo judío, especialmente el aspecto religioso, y ellos ya son conscientes del ministerio del doctor William Soto Santiago, y ellos ya proclamaron, ellos en su encuentro con el ministerio de Elías,
prometido a ellos por quinta ocasión, ellos le dijeron que Él era el Verbo. Ellos le dijeron: tú no eres un lector de la Biblia, tú eres la Biblia, y la Biblia es el Verbo, la palabra. Y los judíos saben, cuando dicen eso, de qué están hablando. Como Pedro sabía cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabía de lo que estaba hablando, y por eso lo que él estaba hablando tenía una connotación sobrenatural. Le fue dicho: eso que acabas de decir no te lo enseñaron en la tierra, no es terrenal. Eso es que mi Padre te lo enseñó, eso es celestial. Así que la intervención celestial está presente en la Israel celestial y también en la Israel terrenal. Por esa razón, estamos conscientes de las profecías, las promesas, de las escrituras vivificadas en medio de nosotros y dirigida hacia el pueblo judío, aunque al cuarto Elías le fue prohibido entrar con el mensaje de la gracia a Israel. Al quinto Elías no solo le fue permitido entrar a esa nación, sino registrar sus cumpleaños y sus amistades y su amor hacia los judíos, de tal manera que uno de los máximos representantes judíos en su momento dijo que había hallado a su hermano, así como los hermanos de José un día hallaron a José. Así que nosotros no podemos perder de vista las cosas naturales y sobrenaturales que se mueven, porque ¿qué mensaje tendríamos si perdemos de vista que la magnitud de lo que ha estado sucediendo entre nosotros tiene intervención de arcángeles, intervención de ángeles, y tiene la columna de fuego, y tiene el rostro del Señor en el cielo, como mirándonos, como guardándonos? Y todo esto es hecho de nuestro día, y aún estamos conscientes de que está en proceso la apertura del quinto sello, lo cual contiene que serán recogidos de los cuatro vientos, de los cuatro ángulos del cielo, todas esas tribus que fueron encontradas en la lluvia temprana, en la gracia, en el nuevo pacto. Y luego también estamos conscientes que todos esos que se encuentran en el paraíso, que están ordenados para regresar a hacer presencia con un cuerpo glorificado en la tierra, todo eso está en proceso, y nosotros no podemos andar con miedo, con temor, para decir lo que sabemos, para decir lo que creemos, para decir lo que somos, porque ya la decisión, la hora decisiva ha llegado. Ya la parte que como seres humanos tenemos que hacer ya es un hecho, y la parte sobrenatural para el Israel celestial y para Israel terrenal la hace Dios y sus huestes angelicales. Nosotros nos encontramos en el tiempo de la restauración de Israel. Israel tiene quien en este momento está en su defensa. Por eso la historia y la situación que Israel
vivió en Alemania ha sido puesta ante los tribunales mundiales, ante los congresos de las distintas naciones, las grandes organizaciones, jueces de la tierra. Ya ellos recibieron de ese ministerio de Elías esa amonestación. Si somos hábiles para mirar esa habilidad que tiene la novia para mirar, pues la novia vio un ministerio profético mostrando que Israel en el tiempo de Hitler, Stalin, Mussolini, tuvo esa situación de muerte sobre 6 millones o algo más de judíos, y se llevó aún a la ONU, se llevó a los estrados de esa corte, se hizo conocer que habían incurrido por omisión o por acción en contra de los benditos de Dios. Y es claro que el que bendiga a Israel será bendito, pero el que maldiga a Israel recibirá la maldición de Dios. Y nosotros sí somos conocedores y creemos esta sentencia, y esta sentencia ya ha caído, certificada por jueces, certificada por grandes estrados judiciales de la tierra. 4 cumbres se llevaron a cabo y en ellas se trajo a conocimiento todo lo acontecido en medio de la Israel celestial y todo lo acontecido en medio de la Israel terrenal. El cristianismo durante los 2000 años de existencia fue exterminado, y en las situaciones que se vivieron, ellas están latentes y fueron puestas en estos estrados. Se hizo conocer que todo homicidio, todo genocidio tiene consecuencias, y también se tienen profecías y promesas escriturales donde intervención de ángeles y arcángeles sobrenaturales trajeron juicio en Egipto y trajeron juicio en Sodoma y Gomorra. Y similar a ese juicio derramado por situaciones con el pueblo judío, están anunciadas para el tiempo en el cual nos encontramos. Por eso Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, y el doctor William Soto Santiago recibió el reino, el evangelio del reino, el cual predicó y fue recibido por el pueblo que estaba predestinado para eso. Él lo recibió en el monte Lares. ¿Qué similitud hay en el encuentro de Dios en un monte con 2 mensajeros dispensacionales, Moisés y también el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino? También se sabe que la columna de fuego, o sea la nube, esa nube también acompañó ese ministerio del precursor y del precursado, y no se ha ido todavía esa nube formada por
ángeles y por huestes angelicales, todavía rodea el campamento de los santos, y pronto el mundo se enterará ya a manera pública de el cumplimiento de las profecías de ese ministerio de Moisés, Elías, los dos ungidos, los dos olivos, mensajero a Israel, a la Israel terrenal y a la Israel celestial. Nos encontramos en el fin del tiempo y nos encontramos en esta serie en la cual estamos compartiendo y vamos a continuar profundizando sobre todo lo que ha sucedido en medio nuestro para concientizarnos de que las promesas bíblicas dadas por los profetas, dadas por el Espíritu, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, a los profetas, ministradas en la tierra por estos personajes, están vigentes, están vivas, se están cumpliendo, y hay un pueblo que las palpa, y hay un pueblo que sabe que lo que ha sucedido, está sucediendo y continuará sucediendo en medio de la humanidad es de una envergadura muy grande, es de una repercusión muy grande, y vivimos en un tiempo de confusión en los medios, pero vivimos en un tiempo de restauración en Israel. Israel tiene los dos olivos y ya una parte del ministerio de esos dos olivos ha sido concluida, y una parte muy significativa está dando comienzo. Israel conoce de estas cosas porque es el pueblo que nos hizo llegar a las naciones gentiles su legado, el cual es el libro sagrado. Es el libro que nos habla de seres sobrenaturales visitando a los seres humanos, y nos habla de que ese ser sobrenatural que visita a los seres humanos es Dios, es el creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas. Y nosotros también tenemos nuestra origen en lo que somos, en ese Dios, en ese ser sobrenatural, tanto el Israel literal como el Israel celestial. Y eso es porque así es la creación del Dios omnipotente. Una batalla se ha estado librando en la tierra entre la incredulidad y la fe de los hijos de Dios, y esa batalla arrecia en el tiempo en el cual nos encontramos. Mis amados hermanos, que nos reunimos alrededor de este compañerismo, alrededor de la revelación de la palabra traída por Dios en los labios de William Soto Santiago. Sépanse que esta enseñanza que él nos dio no necesita que aparezca otra persona, no necesita que aparezca un arrastrador de multitudes para que entonces sea protagonista de nada. Esta palabra nos la trajo Dios a través de William Soto Santiago. Él es el mensajero de Dios, y nosotros hemos aprendido lo que ahora hablamos. No lo sabríamos, no tendríamos la habilidad para precisar unas cosas tan grandes si no fuera Él que todavía continuara entre nosotros. Desde la constitución que tenemos, nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, y no se le haga raro que se accione de los hijos de Dios, tanto gentiles como judíos, se accione esa parte teofánica, esa parte celestial, se accione esa parte sobrenatural y natural. Eso
es posible que atormente a las personas que tienen la enseñanza de Hollywood con sus películas, donde los seres extraterrestres para ellos son figuras demoníacas, pero no, los ángeles de Dios son sus hijos. Dios nos creó a nosotros y Él dijo que nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios es quien nos colocó en este cuerpo físico sobre la tierra. Pero no somos solamente un cuerpo físico, somos alma, espíritu y cuerpo. Así nos lo enseñó William Soto Santiago. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y me despido de este segmento, de esta serie que estamos estudiando, en el nombre nuevo y eterno, escrito en la piedra blanca, William Soto Santiago.